Buen día, amada iglesia. ¿Cómo están? Les invito en esta mañana a que podamos abrir la palabra del Señor nuevamente en el libro de los Proverbios, capítulo 3. Vamos a leer los versículos 9 y 10. Que es el texto base para estos dos sermones dedicados a analizar el tema de la ofrenda en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Dice Proverbios capítulo 3, el versículo 9 y 10, lo siguiente: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Hasta aquí nomás la lectura en la palabra de Dios. Estamos abordando el tema de la ofrenda en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. La reunión anterior estuvimos analizando la ofrenda como el plan de Dios para el Antiguo Testamento y estuvimos viendo 3 etapas. En el Antiguo Testamento el plan de Dios se manifiesta de esta manera: desde la creación del hombre hasta Moisés. Desde Moisés hasta Jesús es el período de tiempo en donde Dios revela una manera propuesta de ofrendar. Y analizando estas etapas pudimos encontrar que hay 2 maneras. Una manera es la ofrenda voluntaria y otra es la ofrenda obligatoria. Y estuvimos viendo que en la ofrenda voluntaria tenemos los ejemplos en el libro de Génesis de Caín y Abel. No había ley en ese momento, lejos del tiempo de la formación de Israel y del llamado a Moisés y todo lo que conocemos por el relato del Antiguo Testamento. Sin embargo, hubo en ellos un corazón dispuesto a dar. Y uno trajo una ofrenda de la tierra y otro trajo ofrenda de los animales, y sin duda Dios fue propicio con uno y rechazó la ofrenda del otro, pero porque Él vio el corazón del que ofrendaba. Vimos el ejemplo también de Abraham antes de que exista la ley de Moisés, en el llamado de Abraham y antes del llamado de Abraham. La ofrenda era una ofrenda voluntaria y Abraham lo confirmó dando diezmos de todo lo que había él ganado en el botín al vencer a los reyes contra los cuales fue a la guerra. Y se los entregó a Melquisedec. Fue de manera voluntaria y no había absolutamente ninguna imposición para que él dé esta proporción. Solo él lo tenía como una cuestión instaurada por la cultura, porque en la antigüedad las naciones paganas daban el 10% a sus dioses. Y ese 10%, que es un número matemático y no religioso, un porcentaje, solamente habla de plenitud de lo que yo doy. Estoy haciendo un simple repaso de lo que enseñamos en el sermón anterior. ¿De dónde sacaban los hombres en la antigüedad, antes de Moisés, en el principio de los tiempos, esta cuestión de dar el 10%? Surge de un concepto muy natural y humano de los 10 dedos de las manos, los 10 dedos de los pies, los elementos básicos fundamentales con los cuales el hombre comenzó a ser consciente de las cantidades y a contar. Y el punto es que la plenitud está en el número 10. Y entonces el concepto en la antigüedad nunca fue
que el diezmo es una imposición de Dios. No enseña la Biblia eso. Simplemente que el hombre instauró el número 10 como una medida de plenitud, la cual fue adoptada en la antigüedad para dar un porcentaje del 10% de lo que tengo como capital y como ganancia. Y esto es lo que hizo Abraham. Sin embargo, no estaba establecido por Dios como una ley ese porcentaje. Cuando llegamos a analizar el periodo desde Moisés hasta Jesús, pudimos encontrar ya un pueblo escogido por gracia, el pueblo de Israel, al cual Dios le estableció impuestos con el propósito de que esa nación sea financiera y económicamente estable. Y entonces en el pueblo de Israel ya el diezmo comenzó a funcionar sí como una imposición por parte de Dios. Y en realidad era una imposición porque el diezmo es de Dios. Entonces vimos que se diezmaban al menos con 3 principios diferentes. El primero, para el sostén gubernamental del pueblo hebreo, y este era el diezmo que se daba a los levitas. Entonces 11 de las tribus debían pagar sus impuestos dando el 10% de lo que producían para que una de las tribus, la tribu de los levitas, pudiese dedicarse al ministerio y no a la siembra de campos, a la cría de ganados y a la manera en la que ellos trabajaban para sostenerse. Y si usted piensa, el 10% de 11 tribus son el 110%, por lo tanto es aproximadamente al 100% de lo que ganaba una tribu. Por lo tanto, fue una manera divina, perfecta, para equilibrar los ingresos. A la larga, los levitas no vivían en opulencia, solo vivían en un porcentaje similar al que ganaban las demás tribus. ¿Me expreso en lo que expliqué? Entonces esto sí fue impuesto. De esta manera se estabilizó la nación hebrea en cuanto a lo que eran los gobernantes y los que dirigían el pueblo. Eso eran los levitas. Había una función de gobierno en los levitas y estaba estable los que oficiaban el culto en cuanto a sus alimentos, sus gastos y todo lo que ellos consumían. Es un principio divino. El trabajo de ellos era atender la vida espiritual del pueblo. No podían dedicarse a la cría de vacas más un poco de Biblia, a la cría de corderos más los oficios del culto. No, nunca Dios lo vio así. La palabra de Dios muestra que las cosas de Dios son tan, pero tan profundas y sagradas, las cuales deben ser abordadas con la entrega completa del corazón del que está involucrado en esto. Y eso es lo que le enseñó él al pueblo. Dedíquense y 11 tribus darán por ustedes. El otro diezmo que vemos en la Escritura, que era un impuesto nacional, nunca una imposición de ofrenda, es el que se daba en granos y semillas con el propósito de las festividades religiosas. Entonces había por parte de los impuestos establecidos por Dios una atención gubernamental y una atención para las festividades religiosas. Y el último diezmo que estuvimos estudiando era justamente para poder solventar a los más necesitados del pueblo. Y era el 10% que se debía dar como una imposición por parte de Dios para que los que menos tenían pudiesen estar estables y no les faltase nada. Entonces, Dios allí lo que hace es pensar en un equilibrio social. Y si usted saca, da aproximadamente un 27%, porque tenemos el 10% del 100
que es 10. Después tenemos el 10% de lo que quedaba del 100, que es 90, que es 9, 10 más 9, 19. Y después tenemos el 10% del 80, porque si al 100 ya le restaste 20, te queda 80, es 8. Y entonces 9 y 8 es 17. Aproximadamente un 27% del total es lo que ellos entregaban para los impuestos que estabilizaban a la nación de Israel. No obstante, nunca el diezmo fue una ofrenda. Fue un impuesto nacional de estabilización financiera del pueblo escogido de Dios. Vimos entonces que nosotros debemos tener mucho cuidado en cómo sentimos nuestro vínculo con el dinero. No debemos dejar que el dinero controle nuestro corazón. Estuvimos viendo las advertencias bíblicas, la palabra cuando nos dice que el amor al dinero es la causa, la raíz de todos los males. Estuvimos viendo no solamente el sentimiento, sino la manera en la que lo ganamos. Observamos que la manera en la que lo ganamos debe ser trabajando lealmente, esforzadamente, para conseguir sostener nuestras necesidades. Y vimos que debíamos tener sumo cuidado con las cuestiones del azar, por ejemplo. Y yo les invito a leer un versículo en Isaías capítulo 65 y versículo 11, y en Efesios 4:14. El primero de ellos es Isaías 65, dice así. Estoy haciendo un pasaje de repaso por lo que vimos, porque es necesario que tengamos en claro lo que vimos para ver lo que nos resta hoy. 65 de Isaías 11 dice: pero ustedes que abandonan al Señor, el reclamo del profeta es para los que abandonan al Señor, que olvidan mi santo monte, es decir, se han alejado del nombre del Señor y de la adoración consecuente de tener trato con este nombre, que ponen mesa para el Dios de la fortuna y que preparan vino mezclado para el Dios del destino. Lo que el profeta está reclamando es que el hecho de haberse alejado de Dios ha traído como consecuencia el inclinarse a un Dios con minúscula, a una deidad pagana, pensando que por causa de esa deidad podían ellos recibir fortuna. Siempre la idea avariciosa de querer enriquecerse sin el esfuerzo del trabajo, que puede dar un enriquecimiento pero de manera paulatina, siempre es consecuencia de un corazón idólatra que se alejó de Dios. Es una raíz bíblica de lo que es el azar. Hay mucho material para hablar del azar, pero ¿saben qué es lo que complica teológicamente hablar del azar? Que no tenemos un solo texto que lo mencione de manera directa, pero tenemos un montón de material que lo presenta de manera implícita. Entonces lo tenemos que aprender a buscar, como este, por ejemplo, el Dios de la fortuna, al cual ellos le ponían mesa. Y si usted va al Nuevo Testamento, Efesios capítulo 4, el versículo 14, aún en el griego está más implícito aún. Acá hay que estudiar el original para poder entender esto también. Y si usted va a Efesios capítulo 4 y el versículo 14, dice, y aparentemente no dice nada del azar, pero les voy a explicar: entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Cuando habla de la astucia allí, habla de una estrategia diabólica. Es exactamente el mismo término que en griego se usa para el tirar los dados. Es justamente
un indicativo de la reprobación divina, de esta astucia de conseguir de una manera ilícita el sustento. Entonces, estuvimos viendo que la manera de ganarlo debe ser piadosa. Estuvimos viendo que la manera entonces de gastarlo también tiene que ser piadosa. Y la manera piadosa de gastarlo era satisfaciendo las necesidades de los santos. Primero los de tu casa, luego las necesidades que puedan surgir en la iglesia. La piedad en la manera de gastar el dinero se evidencia cuando el corazón es sensible a la satisfacción de una necesidad. Y la manera impiadosa del gasto del dinero es cuando solo me motiva a satisfacer mis gustos. La manera impía de gastarlo es la satisfacción egoísta de mis gustos sin interesarme la necesidad del que tengo cerca. Estuvimos viendo la manera de darlo, cómo lo damos. Y en la manera de darlo hicimos todo un estudio que acabo de repasar sobre lo que es el diezmo, que no era una imposición. Y estuvimos haciendo un cierre diciendo que la ofrenda es una reacción de adoración de un corazón agradecido. Y que no tiene nada que ver con la imposición, la cual uno toma como el supuesto diezmo, que lo único que hace es limitar la capacidad de poder adorar libremente dando lo que el Espíritu de Dios pone en el corazón que yo pueda dar. Y esto es lo que hace mucha gente en las iglesias. Se limita y se esclaviza por un falso concepto del diezmo que nunca fue un porcentaje instituido por Dios, y eso no es otra cosa más que una manera muy diplomática y camuflada de seguir siendo egoístas. Total, yo ya di el diezmo y con ese 10% yo ante el Señor estoy tranquilo. Resulta ser que ese 10% primero no fue instituido de esa manera. Hablamos de un 27% en el pueblo de Israel y aparte eran impuestos, nunca fueron ofrendas. Por eso el profeta Malaquías reclama que cuando robaban los diezmos. Y usted dice, pero ¿cómo van a robar lo que es del pueblo? Si el diezmo es del pueblo, no lo pueden robar. ¿Por qué Malaquías se queja contra el pueblo y dice, me habéis robado en vuestros diezmos? Porque los diezmos, al ser estructura establecida por Dios para la nación, no era dinero del pueblo, era de Dios. El hecho de que no lo dieran era un robo a lo que era de Dios. Y eso no puede ser ofrenda. Ofrenda es lo que es tuyo y vos lo das. Diezmo no es tuyo y cuando no lo das, lo robás. ¿Cómo lo aplicamos hoy? Lo aplicamos a los impuestos. Los impuestos hacen que una nación sea estable. Y usted puede decir, sí, pero mi Estado roba en los impuestos. Dios los juzgará. Pero tú no seas un ladrón a la par de ellos. Tú dale lo que te corresponde pagar. Tus impuestos tienen que ser pagos y Dios juzgará el robo, la deshonestidad y la impiedad de quienes nos gobiernan y nos someten muchas veces en angustias económicas y financieras. Esto no puede ser para el creyente un escape, una tangente, porque por tomar la tangente del facilismo y echarle la culpa a la impiedad del gobernante, ese creyente se constituye en una persona pecaminosa cuando roba lo que Dios estableció que sea puesto como un impuesto. Es necesario pagar los impuestos. Pero cuando entramos al tiempo entre lo que es la llegada del Señor hasta nuestros días, solamente menciono un pequeño paréntesis allí, que es cuando usted lee todo lo que hay de material de diezmos y ofrendas en Mateo, Marcos, Lucas, ¿sí? Juan, puede haber algo. El punto es que todo lo que allí se está hablando está dentro de lo que era la práctica judía. El Señor estaba
aún en el tiempo en donde toda la nación judía practicaba la entrega de los diezmos, las ofrendas. Entonces, debían pagar los impuestos y debían ofrendar porque estaban dentro de la nación de Israel. Y el Señor fue sumamente prolijo en dar el ejemplo en esto. Y Él les dio el ejemplo pagando sus impuestos y dando lo que tenía que dar porque estaba dentro de una institución nacional en la cual Él era ejemplo de ellos. Por ejemplo, podemos leer San Mateo 23:23. Veamos este texto. Solamente lo voy a mencionar. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta. ¿Se dan cuenta? El Señor se refiere a que el diezmo de la menta era un pago. Pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las cosas que debían haber hecho sin descuidar aquellas. Acá tenemos un sitio escritural. Estamos en el Evangelio de Mateo y el Señor está reclamando esta legalidad de los escribas y de los fariseos que destilaban hipocresía, porque en realidad mostraban una apariencia de piedad, diezmando y pagando la parte décima de lo que tenían de la menta, del eneldo, de lo que eran hojas y de lo que eran granos. Todo daban el 10% a los sacerdotes y demás. Había una apariencia de piedad en esto, había una apariencia de santidad en esto, pero el Señor está reclamando profundamente que ellos no se dedicaban a cuestiones sensibles, como era, por ejemplo, la justicia, la misericordia, la fidelidad. Son cosas que ellos deberían haber vivido sin dejar de haber hecho las otras. Bueno, ¿qué está pasando allí? ¿Por qué se menciona el pago del diezmo? Porque está dentro del tiempo en donde el Señor está tratando con el pueblo de Israel, ¿sí?, del cual Él era ejemplo. Y esto eran prácticas que ellos tenían que seguir practicando. Pero cuando vamos avanzando en el tiempo, entendemos, mis amados hermanos, por las cartas apostólicas, lo que el Señor tiene como propósito en la ofrenda en el Nuevo Testamento, y es exactamente el mismo propósito que en el Antiguo Testamento. La ofrenda es una consecuencia del trabajo del Espíritu de Dios en la vida del que da, y no es una imposición. Lo único que nosotros tenemos como cristianos que cuidar como imposición celestial, en la cual debemos ser ejemplos, como el Señor fue ejemplo pagando sus impuestos, cuando le hace ir a Pedro y a buscar la monedita allí en la boca del pez, y que vaya y que pague por lo que debía él y por lo que debía Pedro. Él les da el ejemplo del pago de los impuestos y les da el ejemplo de los diezmos también. Y lo que nos pide a nosotros es que como cristianos no seamos evasores impositivos, sino que demos el ejemplo de ser santos en la manera de pagar nuestros impuestos. Pero en el Nuevo Testamento no solamente que está este ejemplo y este pedido, sino que nos habla de la ofrenda voluntaria. Y voy a marcar algunos principios de lo que es la ofrenda en el Nuevo Testamento, y vamos a ver bastante Biblia, solo 6 principios. Así que acompáñenme a Lucas capítulo 6, San Lucas capítulo 6. Ya estamos entonces en el tiempo desde Cristo hasta nuestros días. San Lucas capítulo 6,
el versículo 38. Entonces dice, den y les será dado medida buena, apretada, remecida y rebosante. Vaciarán en sus regazos, porque con la medida con que midan, se les volverá a medir. Entonces, el primer principio que observamos en la ofrenda es invertir con Dios. Es un principio de Dios. Y fue el mismo principio que reinó en el Antiguo Testamento, la ofrenda voluntaria. Invierta con Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios aquí? Den y les será dado. Quiere decir que hay un principio que vincula el acto de dar con el acto de recibir. Y es el Señor quien respalda con su fidelidad que a la persona que da, Él le da. ¿Por qué hay tanto problema en esto cuando se lo enseña y cuando se lo habla? Porque lamentablemente muchos movimientos han hecho de estos principios un negocio. Pero como iglesias bíblicas que estamos absolutamente, totalmente apartados del Evangelio como un negocio, lo debemos ver como la Biblia lo enseña. La Biblia lo enseña como un principio del cual no hay que hacer un negocio, pero que debemos tener en cuenta. Debemos invertir con Dios. ¿Por qué digo que debemos invertir con Dios? Porque cuando usted da para la expansión del reino, las utilidades son eternas. Si usted es parte y miembro de una iglesia local y ha tomado el compromiso de apoyar la expansión del reino a través del trabajo de la iglesia local, usted está invirtiendo en un banco celestial. Y usted dice, bueno, pero el trabajo de la iglesia lo que hace es producir que gente escuche el Evangelio y se salve. ¿Y no es esa la mayor ganancia? Es evidente que la inversión del creyente que da de su bien material, de su dinero, para la expansión del reino, provocado por el esfuerzo de una iglesia bíblica, trae utilidades eternas. Den y les será dado. Entonces, usted puede ser tentado a pensar, bueno, pero escúcheme, pastor, yo estoy poniendo plata, pero yo no vivo comiendo almas salvas, yo vivo con dinero. No. Cuando el Señor dice, da y se te dará, es que no solo que tú estás poniendo en el banco que da utilidades eternas, almas salvas, personas que ingresan al reino, sino que el Señor se ocupa de proveer de tus necesidades abundantemente. Dicho de otra manera, no te va a faltar el dinero cuando tú pones para la obra de Dios. Pero sí te puede faltar si tú pones con un corazón negociante. Yo he hablado con mucha gente que dice, a mí me dijeron en la iglesia que yo ponga y yo puse, pero a la larga es mentira que yo voy a tener el auto nuevo, la casa nueva, más campos, más tierras. Pero ¿quién te dijo eso? ¿Sabes por qué no tenés y diste todo y nunca tuviste? Porque en realidad el corazón con el que diste fue un corazón de comercio, no un corazón que ama al Señor y pone para la expansión de su reino. El Señor se va a encargar de dar al que da de corazón. No le va a faltar lo que necesita, pero hay mucha gente que pone pretendiendo obtener mayor capacidad económica o bienes terrenales, y entonces el corazón con el que da es un corazón pecaminoso. Den y les será dado, medida buena, apretada, remecida, rebosante, vaciarán en sus regazos. Es un principio divino, es un principio que viene ligado a lo que dice San Mateo capítulo 6, búsquelo, del 19 al 21, San Mateo capítulo 6, del 19 al 21, dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen
y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Entonces, la cuestión de dar como una ofrenda está ligada en la Biblia a una cuestión de enfoque del corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Allí estará tu corazón. Y el Señor está diciendo claramente, no acumulen tesoros en las cuestiones que pasan, acumulen tesoros en los cielos. Y si usted pone de lo que el Señor le da para que el reino de los cielos se expanda a través de la predicación y la función de la iglesia, esto habla de que su tesoro está en las cosas del Señor y no en las de la tierra. Primer principio de la ofrenda neotestamentaria: invierta con Dios. Si usted ama a Dios, adora a Dios, hará todo lo posible para que su esfuerzo sea dirigido a la expansión de su reino. Debemos aprender a soltar nuestro dinero. Mientras no lo soltemos, lo tenemos como un Señor que nos está privando servir al verdadero Señor. En el versículo 24 del mismo capítulo 6 dice así: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. ¿Y sabe una cosa? El Señor está hablando de que invirtamos para la gloria de su nombre, dando para la expansión del reino, y que Él se hará cargo de darnos lo necesario. ¿No lo dice Él? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán a ustedes añadidas. En segundo lugar, la palabra de Dios presenta que la ofrenda, que es voluntaria, debe ser sacrificial. La palabra de Dios enseña que no es la cantidad lo que Dios aprueba, sino el sacrificio con lo que se da lo que yo entrego. Acompáñeme al libro de Marcos, Evangelio según San Marcos, el capítulo 12 y el versículo 41. Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículo 41, dice: Jesús se sentó frente al arca del tesoro. Volvemos a ver a Jesús en medio de una nación que estaba bajo principios de estabilidad financiera determinados por Dios. Ese es el pueblo de Israel. Y él estaba frente a estos cuernos que eran el receptáculo de las ofrendas. Se había sentado él allí y veía cómo las personas iban a pagar sus impuestos. Iban a dar el dinero allí. Y estaba en el arca del tesoro y muchos ricos echaban grandes cantidades. Y llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante, eran centavos. Y llamando Jesús a sus discípulos les dijo: en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro. Porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Esto es algo realmente escalofriante. Era una mujer viuda, pobre, que dio todo lo que tenía. Y usted dice: pero en un principio de estabilidad financiera, para que la nación sea fuerte,
El Señor, que conoce de economía y que obviamente lo estaba viendo, debería haber felicitado quizás a los que echaron kilos de oro en moneda. Eran ricos, tenían un gran capital y podían dar mucho más. Y a niveles económicos, quizás la productividad de ese dinero era mucho mayor que 2 moneditas de cobre. Pero el Señor estaba viendo la ofrenda, no el pago legal de un impuesto. Y la ofrenda que verdaderamente el Señor aprueba es la que cuesta dar. Es la que proviene de un corazón ejercitado, impulsado por el Espíritu Santo, a darle a Dios, no por ser un legalista frío que entrega una cantidad para ser visto, sino por ser un salvo, agradecido, que adora a Dios con todo lo que tiene. Y esta viuda hizo eso. Entonces, cuando yo tengo, si a mí me es fácil darlo, nunca se piense usted que el Señor lo recibe bien. Un ejemplo actual: cobras un dinero X y en tu egoísmo y avaricia carnal propia del pecado del corazón del hombre, comenzás a pensar en qué cosas te soluciona ese dinero. Bueno, por ejemplo, lleno el almacén de mercadería, cambio las gomas del vehículo, estoy pensando en un viajecito a aquel lugar del mundo que nunca pude ver. Una vez que yo aparto, pago el aéreo, pago el hotel, hago la reserva, compro las 4 gomas por Mercado Libre, voy al Mami, al Carrefour, al Walmart, me lleno el auto. ¿Qué me queda? Bueno, todavía me queda. Tengo que ofrendar. Ya que me entró esta plata que yo no le esperaba y que es tanto, y está la cajita de madera, y llevo un buen toquito el domingo y está, cumplo, Señor, mira, pero por 2 o 3 meses, Señor, no me pidas más, Entonces vas y das de lo que no te cuesta. Y lo echás. Pero en el cielo no se registró nada. Nada. De nada. Son papeles y nada más. ¿Por qué? Porque no te costó. No hay un ejercicio, no es adoración, es un negocio egocéntrico lo que hiciste. Y eso no le sirve a Dios. Acompáñenme al libro del profeta Habacuc. Capítulo 2. Deme un segundo. Estoy equivocado de profeta, es Ageo, perdón hermanos, es Ageo 2:8. Y note usted por qué no sirve nada de lo que damos sin que cueste. Fíjese qué dice Ageo, capítulo 2 y versículo 8. Dice lo siguiente: mía es la plata, mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Es que usted quizá es tentado a pensar que si usted lleva esa cantidad que usted codició tantas veces y no la tuvo, pero que ahora le llegó, puede ser por su trabajo, su sacrificio, le incrementaron el sueldo, las ganancias, o si usted trabaja por cuenta propia, tiene sus negocios, hizo un buen negocio y le vino mucho más de lo que habitualmente tiene. Entonces, primero se dio con todos los gustos, pagó todo lo que usted quería para mí, satisfacción. Y una vez que le quedó ya todo lleno, el cúmulo de su vacío, entonces le da un poco a Dios
Y el Señor te dice, pero ¿no te das cuenta? ¿No te das cuenta que mucho más de lo que vos tenés, eso ya es mío? Si el ejercicio del corazón está contaminado con la avaricia pecaminosa, eso no le sirve a Dios, no es ofrenda. No es ofrenda. Mía es la plata, mío es el oro. Dios no se hace más rico cuando vos pones papeles. El papel es papel, mañana se devalúa y es papel. Pero el oro no pierde valor nunca. Y Él es el dueño del oro, de las piedras preciosas, del mundo. Y Él no necesita ese papel que surgió de un corazón que no supo dar alegremente. Hebreos capítulo 13, versículo 16, si usted me acompaña. Hebreos 13, 16 dice lo siguiente: y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales, ¿qué cosa? Sacrificios, se agrada a Dios. La ofrenda ejercitada es un sacrificio, cuesta, pero es gozosa, porque es una manera de adorar, de reconocer, de dar al que me dio todo. El escritor a los Hebreos está haciendo entender que la ayuda mutua es un sacrificio aprobado por Dios. Pero no se quede solo con esto. Vamos a Filipenses capítulo 4, el versículo 18. Filipenses capítulo 4, el versículo 18. Y voy a leer desde el 17. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. Bueno, el apóstol Pablo estaba esperando las ofrendas de la iglesia que pudieran cubrir sus necesidades. Y este es un buen texto para los que sacan ese versículo cuando no quieren sostener a los líderes de la iglesia y sacan a relucir el texto. Pablo hacía tiendas, entonces usted tiene que invertir 8, 10 o 12 horas en una empresa trabajando y aparte atender la iglesia y atender el ministerio y aparte hacer visitas y aparte atender consejerías y aparte tener devoción personal y aparte capacitarse y aparte, pero aparte trabaje 10, 12, 13 horas. Entonces sacan ese texto a relucir totalmente fuera de contexto y decía Pablo hacía tiendas. Bueno, aquí en Filipenses 4 claramente habla de que Pablo aceptaba las ofrendas que le ayudaban a viajar para predicar por todo el mundo. Porque a una Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia, estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. ¿Qué les está diciendo Pablo? La ofrenda que me han hecho llegar fue abundante. Realmente estoy abundante. Dieron todo lo que necesitaba, aún más de lo que necesitaba. Y esto, dice Pablo, lo que han hecho por mi apostolado es un sacrificio que le agrada a Dios y es aceptable. Y esto es la ofrenda en el Nuevo Testamento. Es el ejercicio sacrificial de corazones que aman al Señor y que están invirtiendo en el reino. En este caso puntual, registrado aquí, invertían en el reino sosteniendo
el ministerio apostólico de Pablo, un ministerio de predicación, un ministerio de consejería, un ministerio de fortalecimiento y de visita a las iglesias por toda la zona de Asia y por todo el mundo habitado por donde él predicó. Las iglesias se esforzaron para ayudarlo a expandir el reino. Y él que dice, esto es un sacrificio que agradó a Dios. Entonces, cuando en la iglesia tenemos que sacrificarnos para dar, entonces empezamos a cuestionar. Señor, ¿es eso lo que tú me pides? Yo ya di el diezmo, dicen algunos. Es la manera, digamos, más diplomática de seguir siendo egocéntricos. Es necesario que entendamos que es muy delicado el tema del manejo del dinero en la vida del creyente, porque saca a relucir la verdad del corazón. Y podemos entonces aplicarlo a nuestra vida hoy. Hermano amado, ¿cómo estamos dando? ¿Damos de lo que nos sobra, como los ricos, que quizás en valor ponían un toco grande, ¿no? Para nosotros papelitos de los naranjas esos de 1000, que ya son como los de 10 de hace 15 años. Pero hablemos de dólares, ¿no? Verdes, y ponen un toco grande de verdes, esos no pierden valor. Pero tampoco sirven cuando no provienen de un ejercicio sacrificial, del gozo de dar por mi amor a Cristo y no de dar de lo que me sobra, como para cumplir un frío legalismo que delante del trono de Dios no tiene ningún valor. ¿Cómo estamos dando? La ofrenda no es una cuestión de lo que usted tiene, es una cuestión del corazón. Ese es el tercer principio. Acompáñeme a 2 Corintios capítulo 8, porque también nosotros en todos nuestros métodos que aplicamos para con nosotros mismos cuando no queremos ofrendar, también nos engañamos muchas veces. Son métodos engañosos y decimos, la ofrenda es de acuerdo a lo que yo tengo. Nunca me preocupo por tener para poder dar, pero cuando no tengo ni para mí ni para dar, esa es la mejor manera de acallar la conciencia. Y entonces la persona dice, como yo no tengo para dar, entonces voy a dar de mi tiempo. Yo voy a dar de mi tiempo, yo voy a dar de la administración de mis dones, no voy a poner un billete, pero yo voy a dar de mi tiempo. Entonces, deberíamos pensar cuando decimos esto, que deberíamos ir a pagar el alquiler al dueño del local y decirle, bueno, aquí tiene, mire, y ponemos en la mesa del cobrador del alquiler del salón, fajos de tiempo. Son 15 días del hermano tal de tiempo en el ministerio, otro fajo de 10 días de la hermana fulana de tal. Y entonces el cobrador del salón mira y no ve nada. Pero nosotros le decimos, mira hermano, de acuerdo a Corintios, acá hay fajos de tiempo. Y como yo no tengo para dar dinero, doy de lo que tengo, digamos, del tiempo. Pero si tenés para el auto, si tenés para lo tuyo, si tenés para el gusto, si tenés para el viaje, pero para el Señor le estás dando un poco de tiempo. Entonces, estas cuestiones engañosas del corazón son las que nos traicionan y sigue siendo un pecado en la manera de dar. ¿Qué dice 2 Corintios 8 del 1 al 11? Fíjense, 2 Corintios 8 del 1 al 11 dice lo siguiente. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad.
Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Entonces, la ofrenda no es una cuestión de lo que uno tiene, es una cuestión del corazón. Y el registro bíblico es claro: los macedonios eran pobres. Eran pobres. Las iglesias de Macedonia no tenían terratenientes, capitalistas o empresarios. Eran pobres. Pero el Nuevo Testamento está atestado de ejemplos de que eran los que más daban. Y aquí el principio bíblico es claro: la ofrenda no es una cuestión de lo que yo tengo. Entonces uno agarra y negocia y dice, bueno, mira, yo voy a dar 2 porque lo que tengo es 20, entonces doy el 10%. El día que yo tenga 100, Señor, y empezamos con el chantaje, si vos me das, entonces yo voy a ir a dar 10. Y así creemos que podemos tratar con el Señor. El que ama a Cristo arranca diciendo, Señor, todo es tuyo. Quiero que uses mi vida, mi tiempo, mis bienes, mi dinero, y que te glorifiques. No pasa por lo que yo tengo, pasa por el corazón. Los macedonios dieron aún más allá de sus fuerzas. Siga leyendo. Ellos abundaron en riquezas de su generosidad, versículo 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Se dan cuenta? Eran pobres. Las necesidades de los santos superaban sus capacidades, pero ellos le rogaban a los apóstoles que los dejen dar, porque lo que pasaba es que los apóstoles, viéndolos tan pobres, las casuchas, los ranchitos al lado de la playa, de ahí salían los creyentes que apenas quizás tenían para el gasto del día para comer. Ellos decían, no pongan ustedes, vamos a otras iglesias que más pueden. No, por favor, concédanos la gracia de poder servir a los hermanos. Esto es un corazón que da. ¿Entiende? Nos pedían con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. El Señor está usando por la boca de Pablo el testimonio de los de Macedonia para que el corazón insensible de los corintios también sea sensible y aprendan a dar. Y Él les está diciendo, abunden en esto. En realidad todo lo que ustedes dicen de que tienen dones y de que son los más poderosos y de que hablan en lenguas y de que tienen profecías y de que tienen un montón de cosas, están desdiciéndose, porque en realidad no se hace evidente el amor que fluye por el bolsillo. Eso les dice Pablo. Lo tuvieron los macedonios, no lo tienen ustedes. Aprendan que esta es una manera en la que se hace evidente la realidad de Cristo en vos. La realidad de Cristo en vos también se ve en la manera en que vos adorás dando.
Y es por eso que vamos al cuarto principio neotestamentario. Y es que la ofrenda afecta las riquezas espirituales. San Lucas capítulo 16, versículo 11. San Lucas 16, 11. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice así: pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿Lo pensaste alguna vez? Si no aprendemos a soltar el dinero, si no aprendemos a manejar espiritualmente el dinero, Dios no nos confiará riquezas espirituales para manejar. Hay personas que han fracasado en sus ministerios por ser agarrados con el dinero y por no tener un corazón dadivoso. San Lucas 16, 11 presenta el principio: si las riquezas injustas fueron para vos una causa de infidelidad, yo no te voy a confiar lo que es verdadero. Hay una afección en la realidad espiritual cuando nosotros somos infieles en las finanzas para con nosotros. Hay ejemplos bíblicos de que la ofrenda manifiesta un corazón que adora, un corazón que da, el que está pidiendo aquí, el corazón que verdaderamente es fiel en la manera de dar y que está capacitado para que el Señor le deposite de los bienes eternos para que los administre a través del ejercicio de dones, a través de ministerios. Y esto es algo tremendo. Hay cristianos que pasan tantos años sin saber qué hacer en la iglesia. Mire, si a usted le pasa esto, revise cómo está su corazón en cuanto a dar. Acompáñeme a San Lucas 19:8. San Lucas 19:8 dice lo siguiente: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Omito de leer la historia porque no creo que haya nadie que no conozca la historia de Zaqueo, el hombre pequeñito de estatura que se subió en un sicómoro, escuela dominical todos los domingos a la mañana. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Taladrada de cabeza. Conocemos la historia. ¿Sí? Zaqueo pequeñito era, ahí a causa de la multitud, a un sicómoro subió, a Cristo quiso ver, más cuando el Salvador pasó y el árbol contempló. Él le dijo: Zaqueo, ven, a tu casa yo iré y contigo cenaré. Y ahí está la historia en un cantito, ¿no? Pero no me estoy refiriendo puntualmente a esa parte de la historia que se enseña en la escuela dominical, sino en lo que hace Zaqueo. Zaqueo estaba habituado al diezmo y él era un cobrador de impuestos. Pero ¿qué pasa cuando Zaqueo se arrepiente del pecado de robar? Y Cristo comienza a ser rey de su corazón. Es un nuevo Zaqueo el que está en la casa. El antiguo Zaqueo que se sube a la planta cambia cuando Jesús está en su casa. Él cree en Jesús. La transformación del corazón de Zaqueo se evidencia en una proporción. ¿Qué dice Zaqueo? Señor, ahora que yo soy tuyo, voy a empezar a poner el 10% de mis bienes. ¿Eso dijo? Era instruido en la ley y era uno que conocía sobre el tema del impuesto hebreo. ¿Él qué dijo? ¿Cuál fue el porcentaje que le surgió en agradecimiento? La mitad.
La mitad, no el 10, la mitad de mis bienes voy a dar. Y si le robé a alguien algo, él no dijo, se lo voy a devolver al 100%. Lo que el Espíritu de Dios en el saqueo convertido pone es al 400%, Señor, se lo voy a dar al que le saque 100. ¿Querés un principio bíblico más claro que lo que se vive en la ofrenda en el Nuevo Testamento? Ahí lo tenés. Saqueo era un ladrón, pero cuando se arrepintió y el Señor transformó su vida, nunca le surgió en el corazón poner el diezmo legal, frío. Tampoco ni siquiera se le ocurrió devolverle, mira, yo te robé 10, te devuelvo 10. Yo te robé 10, te voy a devolver 40. Y si te robé 100, te voy a devolver 400. Y en realidad de todo lo que yo tengo, Señor, yo te voy a dar la mitad. La mitad de mis bienes lo voy a poner para los pobres, que yo los hice pobres por haberles robado tanto tiempo. Esto es salvación. Y esto es ofrenda de adoración. Nunca ley fría, siempre corazón agradecido. La ofrenda, principio quinto del Nuevo Testamento, debe ser conforme a la necesidad. Y no me miren raro si me paso unos minutos, porque este es un tema que lo tenemos que tratar. Hechos 2, 43 al 47. Vaya usted al libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 43 al 47. La ofrenda debe ser conforme a la necesidad. Entonces, cuando la persona tiene ejercicio espiritual y es guiada por el Espíritu Santo, ¿usted qué cree que va a ser el Espíritu de Dios en el pueblo de Dios? El Espíritu de Dios, que es Dios y que es omnisciente, ¿conoce la necesidad de los hermanos? ¿Sí o no? Vamos respondiéndonos. ¿Sí o no? Están muy callados. Están tan incómodos como yo que tengo que predicar del tema. Pierdan cuidado. Pero vamos a trabajar juntos. ¿Sí? ¿El Señor conoce la necesidad de su pueblo? ¿Al Señor le agrada que los creyentes estén en necesidad económica, financiera? El Señor se encarga de que por la iglesia y por el amor de los hermanos todos estén bien. Bien, entonces el Espíritu Santo, ¿qué va a indicar? ¿Que el creyente ponga 1 cuando la necesidad es 20? ¿O que entre todos se llegue a poner 20 porque hay que cubrir necesidad? ¿Qué va a indicar el Espíritu? El Espíritu de Dios va a indicar que se cubra la necesidad. Entonces, cuando en una iglesia no se llega en la caja, es porque hay vidas que no están funcionando bajo la guía del Espíritu. Y no hablo de esta, hablo de cualquiera. Como también pasa en las iglesias que tienen exuberancias de ganancia a causa del comercio. Eso no es obra del Espíritu. Eso es obra de la avidez y de la estafa. Y no tiene nada que ver con nosotros. Pero en una iglesia sana, bíblica, cuando se pasan por periodos en donde realmente están por debajo del presupuesto, no podemos atribuir de que se esté equivocando el Espíritu de Dios en la guía. Se está equivocando el creyente en que no lo escucha debidamente y no obedece. La ofrenda es de acuerdo a la necesidad. Lo vemos en la Biblia, acompáñenme, Hechos capítulo 2, versículos 43 al 47. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El punto es que muchas personas dicen, oh, bueno, pastor, pero ¿usted qué es lo que quiere? ¿Que yo me vaya a vivir abajo del puente y venda mi casa? No, la Biblia no está enseñando esto. Había personas que venían de la opulencia y que eran terratenientes y que no tenían una casa, tenían todas las que ustedes quisieran que ellos tuviesen. Y ellos vendían del capital, pero porque tenían corazón amoroso
para sus hermanos. No se quedaron sin el techo. Allí no está enseñando ese principio la Biblia. Está enseñando el principio de que al convertirse al Señor, dejaron de aferrarse a los bienes terrenales y si tenían de más, daban, pero con un corazón dadivoso, y vendían y repartían de acuerdo a la necesidad de los que menos tenían. Hechos capítulo 4, el versículo 32, dice lo siguiente: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Habían entendido el principio del profeta Ageo, lo conocían, era enseñado en las sinagogas. Mía es la plata, mío es el oro. Ellos, al convertirse al Señor, sabían que el Señor era dueño de lo de ellos. Ellos decían que no eran dueños de nada de lo que tenían, lo que ellos tenían era de Cristo. Y entonces daban conforme a la necesidad. Hechos capítulo 11, versículos 27 al 30, dice lo siguiente. Hechos 11, 27 al 30. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Aquí hay todo un ejercicio de corazón que por causa de la palabra profética de Ágabo sabían que vendría un hambre, no tenían en claro el tiempo. La Biblia lo registra porque obviamente es un registro histórico, ocurrió en tiempos de Claudio, pero cuando ellos recibieron esa profecía no sabían cuándo, pero fueron previsores y lo que hicieron automáticamente es que de lo que ellos tenían y bajo un ejercicio espiritual daban para juntar, para que cuando venga esa hambre que profetizaba Ágabo, nadie pase hambre. Y se movió la iglesia para que nadie pase hambre. Entonces la ofrenda es conforme a la necesidad. En primer lugar, mis amados, nuestros ojos están atentos, conectados con un corazón sensible a la necesidad de los demás. Normalmente cuando pensamos en incrementar los dividendos y en tener mayores utilidades, lo pensamos diciendo, bueno, por fin voy a poder tener tal o cual gusto, tal o cual placer. Al fin llegó lo que tanto deseé. Y siempre estamos enfocados en la satisfacción de mis gustos. Y esto es propio de la impiedad. Cuando los ojos del corazón están arraigados a las necesidades personales y ciegos hacia el exterior, es porque lo que está fallando es el amor de Jesús en nosotros. Cuando uno abre los ojos hacia la necesidad del otro, ¿sabes lo que te pasa? Es que cada vez te sentís más pleno en aquellos deseos que quisiste satisfacer cuando fuiste egoísta. Espero que me entiendan en el concepto. No es que cuando uno abre la mirada hacia la necesidad siempre se queda vacío y deseando y el otro tiene y yo me quedo ahí esperando. No, el Señor no es así. Cuando vos abrís tus ojos a la necesidad del otro, es cuando más el Señor te da para que se llenen tus necesidades. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá peticiones de tu corazón, que no necesariamente tienen que ver con el dinero, pero si el Señor quiere algo de sus hijos, es plenitud de gozo en los que le adoran. El propósito de la salvación tiene dos pilares inquebrantables en toda la Biblia. Es la gloria de Dios y el gozo de los salvos.
Y la ofrenda no puede estar fuera de este principio espiritual. Somos salvos para la gloria de Dios, pero dar gloria a Dios, aún con lo que damos, nunca hará perder nuestro gozo. El Señor se encargará de que lo que tú necesitas lo tienes y lo tengas abundantemente. Pero debes revisar si hay un verdadero ejercicio en ver la necesidad de los otros, o si todavía estamos en el trono, en el pedestal del egocentrismo, sentados allí, cual faraones, que necesitan que todo el bien del mundo les apantalle y les rinda pleitesía. Así somos, así somos. Por eso les digo que este tema es incómodo hablarlo, porque somos, desde acá, desde mí, para el que les sirva, yo no señalo a nadie, arranco por mí, así somos. Y por último, la Biblia enseña, en toda la Biblia, Antiguo Testamento esto fue igual, nada más que en el Nuevo Testamento está más detallado. Pero cuando lo analizamos en las cuestiones espirituales de los que ofrendaron en la antigüedad, pasó exactamente lo mismo que lo que yo estoy enseñando para el Nuevo Testamento. Lo único que he hecho es dividir en 3 etapas y mostrar textos de cada una de las etapas, Antiguo Pacto, Nuevo Pacto y un mismo principio. La ofrenda no es el impuesto y la ofrenda está ligada al ejercicio del corazón. Y hace 4.000 o 5.000 años fue el Espíritu Santo el que movió a una persona a dar para la gloria de Dios, como lo movió hace 1.500 años o 2.000 años en los tiempos del apóstol Pablo. Fue el Espíritu Santo el que los movió a dar a los hermanos macedonios en su pobreza, y es el Espíritu Santo el que te va a mover a dar en Saldán si verdaderamente eres un cristiano espiritual. La ofrenda demuestra amor y no ley. Ese es el último principio que vemos. 2 Corintios capítulo 8, por favor vuelva de nuevo allí. Segunda Corintios capítulo 8, versículos 8 y 9. Dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Y cuando Pablo tiene que decirle a los corintios qué lo impulsaba a él a darles este consejo de que copien a los hermanos macedonios que se esforzaron y dieron aún más allá de sus fuerzas, y que ellos, teniendo la posibilidad, no lo hacían porque eran insensibles, Pablo les dice, yo no les hablo a ustedes como quien manda, yo no me pongo en el sillón de Moisés, esto no es ley. Yo no estoy con la vara midiendo, no los estoy obligando. Les estoy hablando de que les falta un ejercicio espiritual que manifieste el verdadero amor de Cristo en ustedes. Estoy poniéndoles a prueba por medio de la diligencia de otros para ver si en ustedes hay sinceridad, copiando la actitud de otros. Pero no lo hago como quien les manda. En una palabra, la palabra enseña que el principio de la ofrenda es una muestra de amor y no de ley fría. El que ofrenda no ofrenda porque la ley se lo impone, ofrenda porque ama a Dios y quiere aportar de lo suyo para el reino de Dios. Y primero se dieron ellos, dice la palabra, al Señor. Los macedonios se dieron primero al Señor. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo cuando está viendo la ofrenda de ellos? No nos costó que den. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos, el ejercicio ya estaba hecho. Es más, era tan excelente el ejercicio espiritual y la obediencia a la obra del Espíritu Santo en ellos, que se habían dado al Señor. ¿Qué quiere decir Pablo? No nos costó nada. No tuvimos que decirle, che, mirá, están pasando hambre, poné. Cuando ellos llegaron a la playa le dijeron, déjennos ofrendar, por favor, no, ustedes no, déjennos dar, queremos dar.
Eso es que ellos vieron que se habían dado al Señor. No les costó sacar lo que necesitaban los hermanos pobres a los cuales ellos daban. Entonces, Pablo les dice a los corintios, miren, yo no tengo una vara de ley, yo no les estoy mandando, solamente quiero poner a prueba la sinceridad de ustedes. A ver, el amor que ustedes dicen tener, si son tan ávidos en tantos dones espirituales, ¿por qué no lo muestran en el amor por el necesitado? ¿Hay sinceridad en el amor? El apóstol Santiago dice, si tenés un hermano que tiene hambre y que tiene necesidad y viene y te pide, tiene frío, vos le podés decir, bueno, andá, pasá esta noche de frío, déjame que ore y vea a ver si el Señor me indica que te dé un abrigo, dame un tiempo de oración, lo voy a pensar, tiritá esta noche unas buenas horas y volvé mañana, quizás te pueda dar un abrigo. Esto no es un ejercicio de piedad. Juan dice, si yo no velo por la necesidad de mi hermano, ¿cómo mora el amor de Dios en mí? Pablo le dice a los corintios, yo quiero ver la sinceridad del amor de ustedes. No tengo una regla de ley, pero miren lo que hicieron los macedonios, quiero ver que hagan lo mismo. Capítulo 9, versículo 7, ya para terminar. Cuando Pablo termina de enseñarle a los corintios este tema, cierra el concepto y dice lo siguiente, versículos 6 y 7, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Cómo cierra la enseñanza? Él está diciendo, miren, si verdaderamente hay egoísmo en tu manera de dar, y ese egoísmo te lleva a dar escasamente, la ley de Dios se va a seguir cumpliendo. Lo que leímos en Lucas, dad y se os dará, es una ley que está siendo aplicada en la enseñanza de Pablo. Y ojo, esto muchos movimientos lo toman de una manera hábil para generar un comercio. Nada que ver con la iglesia bíblica, pero la iglesia bíblica habla la Biblia. Y la Biblia habla de este principio. Si tú eres escaso en dar, serás escaso en recibir de parte de Dios bendición. Pero noten ustedes que el versículo 6 habla de que el que da abundantemente cosecha abundantemente. Y el versículo 7 dice, la manera de dar abundante es dar lugar a lo que el Espíritu Santo pone en tu corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Cuáles son los mayores problemas que enfrenta el que da? La tristeza. Yo cuando estoy por dar empiezo a pensar, pero mirá la cantidad de lo que doy. Y si mañana me falta, es exactamente lo mismo que hicieron los hebreos cuando venía el maná cada día y guardaban las canastas y se le echaban a perder. Gusanos salían de ellas. ¿El Dios fiel que te da se olvidará de ti mañana? La manera de poder vencer la tristeza del dar por ese temor de no tener al otro día es entender que tú inviertes en Dios, en un banco que no falla. Es el Dios que da abundantemente al que siembra abundantemente. Si los hebreos hubiesen entendido esto, no hubiesen guardado canastas de maná que criaron gusanos en esa noche. El Señor les señaló la reprobación
confíen en mí. La abundancia de ustedes está viniendo del cielo. No viene de las canastas que apilan dentro de la tienda. Cayeron del cielo, ni siquiera las produjeron ustedes. Y así pasa cuando un creyente entiende lo que es ofrendar. No lo hagas con tristeza. Dios ama al que da con alegría. Y quiero cerrar en esta mañana la enseñanza de la ofrenda observando lo que dice 2 Corintios 8:9. Si es tan amable, léalo conmigo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y esta es gracia. Cuando Pablo tiene que mostrar el principio de poder dar, se enfoca en el ejemplo de Jesús. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor, que por amor a vosotros se hizo pobre. ¿Cuál es esa pobreza? Es hacerse semejante a nosotros como hombres, es entrar a la limitación del tiempo y del espacio, es encarnarse en medio de la miseria humana. Él pudo decir: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo se he de soportar? Y evidentemente, estando en la riqueza de la gloria, se humilló a la pobreza de la humanidad. Y estando en la humanidad no tuvo ni siquiera dónde recostar su cabeza. Sin embargo, Él lo hizo con un propósito: que los pobres y desvalidos, que los que solo tienen dinero y casas, no son más que pobres en la eternidad, puedan tener vida eterna. Si tú en esta mañana aún conservas y abrigas el egoísmo del pecado, si no te has arrepentido de corazón ante el Señor, debes entender que Jesús es aquel que, siendo rico, se hizo pobre, para que por su pobreza los pobres de la tierra puedan ser enriquecidos, y que su ejemplo sea la clara motivación para que aprendamos a desprendernos de lo nuestro y darlo para la gloria de Dios. Padre, gracias en esta mañana por tu palabra, gracias por la iglesia en Saldán, gracias por la generosidad que siempre se ve en ella. Ayúdanos, Señor, a aprender estos principios que enaltecerán el ejercicio espiritual de los que ofrendan tan generosamente en este lugar. Y ayúdanos, Señor, para vivir para tu gloria siempre, sabiendo que todo lo que tenemos no es otra cosa más que un préstamo tuyo, el cual debemos administrar de una manera piadosa, porque tuya es la plata y tuyo es el oro, y todo lo que somos y tenemos es tuyo. Señor, usa nuestras vidas para la gloria de tu nombre. Y si hay en este lugar alguna persona que aún no cree en Jesús, te clamamos por tu gracia que tú salves pecadores, concediéndoles fe y arrepentimiento para que puedan arrepentirse de sus pecados, creer en Jesús como su Señor y Salvador y obtener la riqueza de la vida eterna. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.